Buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar de hongos, micosis superficial. ¿Ya? Recuerden que pueden realizar cualquier pregunta en el momento que deseen, en el chat. Si quieren pueden hablar también, tienen ahí el audio, no hay ningún inconveniente. Vamos a tratar de que sea una charla amena. Voy a eh, resumir lo más actualizado que hay en dermatofitosis. No solo en gatos, sino también voy a hablar de perro y gato, porque si hablamos solo de gato, no, o sea, se va a acabar pronto la presentación. No hay tanta información comparado con perros, y realmente van de la mano también. Los avances en la medicina referente a los hongos entre perros y gatos, inclusive otras especies también, roedores. ¿Ya? Así que hoy vamos a hablar de dermatofitosis en general. ¿Ustedes sabían que no todas las lesiones circulares son causadas por hongos? Este es eh, un muchos veterinarios piensan que cuando la lesión es circular ya es algo patognomónico de hongos. ¿Por qué? Porque en algunas personas se ve así. O sea, las lesiones por dermatofitos por hongos se ven circulares y eso da la apariencia de, o hacemos una similitud con los perros y con los gatos, de que cualquier lesión circular decimos de frente es hongo. Y ya sabemos por la clase de técnicas diagnósticas que eso no es así. Nosotros tenemos que hacer todo el expediente, el EPOC, ¿no? El expediente clínico oriental problema, o el Problem Oriented Approach, que es definir la reseña, la anamnesis, el examen físico, el examen dermatológico, toda esa serie de pasos, los exámenes, para llegar a un diagnóstico definitivo y no lanzar el diagnóstico así por así. Imaginemos, ¿no? Tenemos un perro o un gato con una lesión circular, en este caso descamativa, circular y descamativa, y pensamos, no, eso es un hongo. Y no es así. No podemos saltarnos pasos. Tenemos que hacer muchos exámenes para estar seguros de eso. Y una buena anamnesis también. En realidad, en caso de perros, la mayoría de este tipo de lesiones dermatológicas son originadas por pústulas, ¿ya? Por pústulas foliculares. ¿Qué ocurre? La pústula se revienta y la bacteria empieza a crecer del centro hacia afuera, de manera centrífuga. Y como tiene toxinas que exfolian la epidermis, empieza a hacer un lifting de aquí, de toda esta zona, y da esta apariencia que nosotros llamamos collarete epidérmico. En caso de perros, esto se forma por dos maneras: por la ruptura de una pústula folicular o por la propia bacteria. O sea, la propia bacteria sin necesidad de pústula puede generar esta lesión, la cual llamamos collarete epidérmico. Y eso es lo que vemos. En caso de perros, muchas veces nos llegan así con un patrón de alopecia multifocal, o sea, varias zonas alopécicas. Inclusive ya vienen siendo tratados con hongos. Los que hacen dermatología seguramente les han llegado estos pacientes con tratamientos con itraconazol, con ketoconazol, con un diagnóstico previo de hongos, inclusive algunos enviados al laboratorio, pero no, en la mayoría de casos hacemos un buen examen clínico, dermatológico, una buena toma de muestra y evidenciamos que en realidad no son hongos, son infecciones bacterianas. Recuerden que las infecciones bacterianas son mucho más frecuentes que los hongos, en este caso que los dermatofitos. ¿Por qué? Es simple lógica. Los dermatofitos son agentes externos, o sea, van a infectar al paciente, pero no son propios de la piel. Entonces, tiene que contagiarse de algún sitio. En cambio, una infección bacteriana, o sea, imaginemos que es el perro alérgico y tiene ciertas deficiencias en la barrera cutánea, las bacterias propias de la piel pueden infectar. Entonces, es más probable que esas bacterias que viven en la piel, porque todos los perritos, todos los gatitos tienen una microbiota, que tiene obviamente bacterias, y pues si tiene algún problema como una alergia, esas bacterias van a aprovechar y van a infectar. Entonces, es mucho más probable que se infecte de bacterias que se contagie de un hongo, ¿no? Por dermatofitos.
no es tan frecuente la dermatofitosis. Y vamos a ver ahorita unos estudios de epidemiología que demuestran eso. Igual en gatos también. Eh, o sea, lesión circular no significa que sea un dermatofito. Puede ser un ácaro, puede ser una enfermedad alérgica, pueden ser muchas cosas. Entonces, no podemos diagnosticar así por así. ¿Ok? Inclusive siendo un gato persa, o sea, claro que sabemos que los gatos persas tienen una mutación, la cual vamos a hablar en un ratito, que hace que su epidermis tenga deficiencias que los dermatofitos aprovechan y generan infecciones recurrentes y profundas en algunos casos. O sea, pero no necesariamente ver un gato persa sin pelo es diagnóstico de hongos. No, tenemos que seguir toda la serie de pasos. Muy bien, entonces quería dar esa pequeña introducción de que no diagnostiquemos los hongos al ojo clínico. Ya hoy vamos a aprender cómo diagnosticarlos de una manera correcta, cómo se ven en los perros, cómo se ven en los gatos, cómo se ven en otras especies también, eh, y qué exámenes son los que nos evidencian los hongos y cómo los vamos a ver. Y el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento basándose pues, en experiencia personal y también en estudios? ¿Qué es lo que se está utilizando actualmente? Bien, vamos a empezar. Definamos dermatofitosis. El término dermatofitosis es un término muy antiguo. Ha sido acuñado más de 100 años. Y realmente el término dermatofitosis no se ha actualizado. Es un término que no tiene mucho sentido a nivel 2024. Y les explico por qué. Dermato, sabemos que es piel. Fito, planta. Raro, ¿no? Porque el hongo no es una planta. O sea, hay reino fungi y reino plantae. Fitum, planta. Osis, enfermedad. Es una enfermedad causada por plantas. ¿Qué pasaba? Que hace muchos años pensaban que los hongos eran plantas no fotosintéticas. Entonces eran clasificados los hongos como plantas. Y muchos nombres todavía siguen con esa nomenclatura. Trichophytum o Epidermophytum. Todavía se sigue utilizando esos nombres. Pero ahí es difícil que se cambie, ya se ha quedado así. Pero se sabe que los hongos en realidad no son plantas, son totalmente diferentes. El término que se utiliza para referirse a una enfermedad causada por hongos es una micosis. ¿Okay? Hay micosis sistémicas, micosis superficiales. En este caso vamos a hablar de una micosis superficial porque está encima, en lo más superficial, ¿no? De la piel, es el epidermis. Y es cutánea, micosis cutánea. Micosis cutánea superficial es un término que se está utilizando actualmente, asociada a hongos queratinofílicos, o sea, hongos que le gustan la queratina. ¿Ya? Tenemos todo ese grupo de dermatofitos, les gusta la queratina. ¿Dónde hay queratina? En el pelo, en la epidermis, en, en las uñas, en las plumas, no sé, los cuernos, varias estructuras que tienen los animales. ¿Ok? Entonces recordemos, la dermatofitosis es una micosis cutánea asociada a hongos queratinofílicos que van a infectar, los hongos infectan. Los parásitos infestan, pero los hongos infectan piel, pelo, uñas, etcétera. Esa es la definición de dermatofitosis. Y es muy importante, claro que sí, es zoonótica. O sea, los hongos zoofílicos, o sea, los hongos que tienen una afinidad por los animales, o geofílicos, que tienen una afinidad por la tierra, cuando infectan a las personas, el, la respuesta inmunológica es demasiado exacerbada. Es mucho más exacerbada comparado con un hongo antropofílico, o sea, los hongos que normalmente le dan a las personas en las uñas, en el pie, o que tienen afinidad hacia las personas, no causan tanta picazón como un hongo zoofílico o geofílico. Es un hongo que pertenece o que tiene afinidad hacia ciertos animales. Es un prurito, perdón, una inflamación que genera un prurito tan intenso, pero es una reacción inflamatoria tan intensa que se cura solo. En realidad, la mayoría de pacientes
con micosis superficial que se contagió por un gato, por un perro, eh, la inflamación es tanta que los pacientes llegan a mejorar solos, o sea, sin necesidad de tratamiento, pero claro, puede demorar un poco. El tratamiento lo que hacen, no solo en perros, en gatos, en humanos, es reducir ese tiempo de curación. Porque si el individuo es inmunocompetente, va a controlar esa micosis. No, puede demorar un poco, pero le llega a controlar. Y la inflamación es pieza clave. Es pieza clave. O sea, si hay una respuesta inflamatoria, va a controlar al hongo sin problemas. Y en humanos, pues genera un picor, una inflamación en la mayoría de casos. Tan importante que se llega a controlar. Claro, estamos hablando de un individuo adulto. Si es un paciente, no sé, que tiene VIH o es niño, el sistema inmunológico no es el mismo y va a demorar mucho más o puede extenderse. Son varias cosas que pueden ir variando. Factor individuo. Les voy a contar una anécdota. Una vez yo tenía me empezó a salir nadaba mucho y todo, me empezó a afectar un hongo en una uña. Y yo estaba preocupado, y dije, ay, ¿qué hago ahora? Me puse ahí a averiguar cómo me gustan los hongos, lo cultivé, hice varias cositas y ya. Pero no quería tomar tratamiento, no quería nada. Dije, lo voy a tratar de manera tópica. Nada, no le hacía nada a mi hongo seguía ahí. Crecía y yo, "Che, ¿qué hago? Se me en el pie, me incomodaba mucho. Y me fui a un torneo de tenis, me puse a jugar y mi dedo se inflamó tanto por el roce con la zapatilla y todo, generó una inflamación brutal en mi dedo, pero la real inflamación, que mi uña se cayó, se cayó y creció una uña perfecta. O sea, la respuesta inflamatoria tiene un efecto curativo en la mayoría de hongos. Es una experiencia que me pasó, pues, pero en referente acá en humanos, a nivel de las dermatofitosis que se ven aquí, se curan solas, un promedio de 2 a 3 semanas cuando son por hongos zoofílicos. Y cuando tú lees un libro de dermatofitos o del capítulo de micosis en dermatología, en los libros de dermatología de veterinaria, desde antes del 2010, todos empiezan con esto. O sea, existen 3 géneros de dermatofitos, el Microsporum, el Trichophyton y el Epidermophyton. Así empiezan los libros. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años? ¿Qué está cambiando? Lo que ha ocurrido es la biología molecular. O sea, se están haciendo muchos exámenes profundos, se han reclasificado los géneros, ha pasado una cosa increíble y se ha descubierto que los hongos tienen inclusive o pueden tener 2 nombres, dependiendo de cómo se reproduce. O sea, hay algunos hongos que se reproducen de manera sexual y otros asexual. A esto le llamas teleomorfo o anamorfo. Y le ponían un nombre cuando se reproducía de manera sexual y otro nombre cuando era asexual. Y eso solo pasa con los hongos. Es alucinante. Pero claro, después una corriente empezó a decir, no, o sea, esto no está bien, ¿no? O sea, hay que llamarlo un hongo un nombre, porque si no genera mucha confusión. Entonces, habían primero un hongo que tenía 2 nombres. El tema de la biología molecular que reclasificó los géneros. Y muchas cosas han estado pasando en estos últimos 10 años. Y ahorita, en realidad, hablando de dermatofitos, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 géneros de dermatofitos y con un montón de especies y nombres que han ido cambiando inclusive. Microsporum cari felizmente se mantiene, pero el Microsporum gallinae ha cambiado al Lophophyton gallinae. Eh, Microsporum gypsum ahora se llama Nanisha gypsia. O sea, han ido cambiando los nombres de los dermatofitos, se han estado descubriendo más y más y más y más y más. Y bueno, esto es lo más actualizado que hay, ¿no? Hay un montón de especies de dermatofitos. Y, doctor, ¿y yo cómo puedo identificarlas? El cultivo hasta cierto punto te va a dar. Ahora lo que se hace más es biología molecular, claro, previo cultivo, pero la identificación morfológica del hongo por cultivo micológico, no, no te va a llegar a diagnosticar los otros géneros. Claro que la mayoría se está descubriendo en humanos,
pero van a ver que en gatos también se están descubriendo varios géneros que antes no habían sido descritos. Mira acá un artículo del doctor Scarpa, ya empiezan a descubrir Trichofitum venamiae en un perro, o Artroderma, aislado en gatos, Nanicia, encontrado en gatos y perros también. O sea, son los hongos que, claro, que requieren cierta investigación. A veces lo dejamos de lado. ¿No? Creció mira, encontramos un hongo, no es Microsporum canis, ¿qué será? Ahí seguramente encuentras alguno de estos, ¿no? Pero a veces lo dejamos de lado. Lo que quiero que sepan es de que ya no tenemos los tres géneros básicos únicamente. Han estado cambiando los nombres, hay muchos géneros, hay muchas especies, ¿ok? Pero epidemiológicamente hablando, a nivel de gato y perro, el Microsporum canis sigue siendo el principal. El principal es el agente etiológico de mayor frecuencia. ¿Ok? Si hablamos de dermatofitosis, puesto número uno, Microsporum canis. Y otra cosa, no es parte de la micobiota cutánea. Doctor, ¿qué es micobiota? Mico-hongos, biota, o sea, parte de los hongos que habitan en la piel, porque los hongos también habitan en la piel, igual que las bacterias, pero no son dermatofitos, son otros tipos de hongos. ¿Ok? Entonces, el Microsporum canis es el más frecuente y no es parte de la micobiota cutánea. ¿Y esto quién lo dice? Estudios de biología molecular, claro que sí, de secuenciamiento. No han estudiado la piel de estos animales y no se han encontrado los dermatofitos. Sin embargo, en un gato sano se encontró artroderma, que hemos dicho que artroderma también es un género de dermatofitos. Pero, ¿por qué se encontró en un gato sano? Claro que eso hay que leerlo con precisión. En la discusión menciona que ese paciente había tenido dermatofitosis hace un buen tiempo, hace unos meses, mejor dicho. Claro, pude haber quedado resto de material genético de ese hongo, pero ya estaba clínicamente sano. No significa que siga teniendo la enfermedad, ¿ya? Pero encontraron un dermatofito porque ya había tenido una dermatofitosis previa, seguro que unos restos de hongos muertos, y pues lo detectó el estudio acá de biología molecular. Pero no eso no es una muestra representativa, porque en todos los demás individuos no se observó dermatofitos. Hay muchos hongos que pueden pertenecer a la micobiota, pero ninguno es dermatófito. Y hablando de prevalencia, como les mencioné, los hongos no son frecuentes. Mira, un estudio, más de 1.400 casos, 2.4%. Acá, un estudio que se hizo en Canadá también, una buena cantidad un par de años, perdón, 0.7%, 3.6% en gatos. O sea, las prevalencias son poquísimas. Igual aquí un estudio de prevalencia 0.53, 1.3 en gatos. No es lo frecuente. ¿Por qué? Porque tiene que contagiarse. O sea, no es de que tanto como las infecciones bacterianas. No, no es así. Muy bien, entonces tenemos algunas conclusiones, que el Microsporum canis es pues el más frecuente, que no es parte de la piel, que los dermatofitos en sí no son frecuentes, la dermatofitosis no es frecuente en la clínica, más se observan otras enfermedades. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? O sea, en la infección dermatofítica. O sea, ¿qué pasa? Lo que infecta es el artroconidio. Doctor, ¿y cómo se forma un artroconidio? Un artroconidio llega el artroconidio, en que es por el fragmento de una hifa, o sea, la hifa se fragmenta y se convierte en un artroconidio. Y el artroconidio es el que va a empezar a infectar. ¿Por qué? Porque el artroconidio se va a desarrollar una hifa de ese artroconidio y de ahí un micelio, que es el conjunto de hifas, y empieza a infectar epidermis y pelo. Y ahí es donde empieza la batalla. ¿Por qué? Porque tú tienes un sistema inmunológico que va a empezar a generar renovación epidérmica, o sea, va a empezar a descamarse para intentar botar ese dermatofito.
Se activa el sistema de complemento, tienes ácidos grasos. O sea, tu glándula sebácea va a empezar a producir ácidos grasos songestáticos, va a intentar controlar los dermatofitos con esos ácidos grasos. Inclusive en humanos se ha detectado, y esto no está comprobado, pero lo veo mucho en conejos y cuyes o cobayas, que cuando son pequeños, o sea, eh, de un mes, un poquito, 2 meses más o menos, eh, pueden tener la dermatofitosis, pero cuando ya empiezan a tener una edad adulta y mayor cantidad de ciertos ácidos grasos en la piel, lo controlan solo. O sea, lo van a controlar solo. Y en humanos también, en algunos prepúberes, se ha detectado menos cantidad de ciertos ácidos grasos comparado con uno que ya pasa esa etapa, ¿no? Y llegan a controlarse solo, la tiña de la cabeza. Entonces, eso ya está comprobado que los ácidos grasos tienen un papel fundamental en el control de los dermatofitos. Producción de ciertas interleuquinas es una batalla, ¿ok? Es una batalla, eh, depende mucho de la inmunidad para ver si desarrolla la infección o no la desarrolla. Y algo que no se habla mucho es de los factores genéticos. Y si ustedes hacen dermatología sí, dermatología, y ustedes ya saben cómo tratar de dermatofitosis, te llega el paciente, tú lo tratas de la mejor manera, dices, yo lo estoy tratando bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este paciente no está respondiendo o se demora muchísimo en responder? ¿Qué está pasando ahí? Hay temas genéticos, claro que sí. Hay ciertas mutaciones que pueden, esto se está descubriendo más en humanos. En perros y gatos recién se está empezando ahí en pañales, pero en humanos ya se sabe, hay varias mutaciones que predisponen a que la infección sea más crónica o que tenga infecciones más profundas o que tenga una extensión brutal ahí del dermatofito, muchas mutaciones, o que afecten también el sistema inmunológico. ¿No? Se habla mucho del CART9 también, que genera infecciones crónicas dermatofíticas en humanos y baja también la respuesta de la interleuquina 17. Muy importante la defensa contra los hongos. ¿Okay? Entonces, la infección dermatofítica son muchas cosas. Primero, que tiene que haber el hongo, porque sin un dermatofito no se va a infectar. Entonces, si es un paciente que está en un criadero, en un albergue, en malas condiciones, que hay mucha humedad, eh, y otro gatito cerca ahí que tiene hongos, o sea, muy probable que se infecte. Y encima como es bebé y todo eso, incrementa mucho la posibilidad. ¿Ok? Entonces son muchos factores, la respuesta inmunológica, el hongo, factores genéticos. Nosotros sabemos que hay 3 razas predispuestas a la infección por dermatofito, que es la que mayormente vemos. La única que recién se ha estudiado por qué tienen infecciones más profundas o reinfecciones es el gato persa. Pero sabemos que el Yorkshire, el Jack Russell Terrier, son otras razas también muy frecuentes de dermatofitosis. O sea, son los tres, los reyes de la dermatofitosis. Hablando de razas, claro que hay mix, ¿no? Hay muchos mix que pueden tener dermatofitosis. ¿Qué pasa en el gato persa? ¿Por qué el gato persa tiene infecciones, puede tener crónicas difíciles de tratar? Claro que sí. Algunas son muy complicadas o se extienden demasiado. ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen una mutación en el gen S100A9 que se encarga de codificar la calprotectina, que la calprotectina es un péptido antimicrobiano fúngico. ¿Okay? Es un péptido, o sea, ayuda parte de la defensa en la epidermis contra los hongos, pero está alterado, ¿ok? No se desarrolla de una manera adecuada. Entonces, como no tenemos esa protección contra los hongos, incrementan las infecciones e incrementa la severidad en estos gatitos persas. Claro, es un secreto a voces, o sea, de que algo pasa en el gato persa, ¿no? Hace años, esto recién se ha descubierto hace un par de años de la mutación del gato persa. ¿Y, y qué le pasará al Yorkshire? ¿Tendrá alguna mutación, no sé,
que baje al tema inmunológico, no sabemos qué tendrá. O el Jack Russell que genera infecciones profundas, alguna mutación tal vez en estos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso no sé si se estará estudiando, pero algo pasa con estas razas. Muy bien, entonces es un pequeño resumen de lo que son las dermatofitosis. Vamos ahora a ver cómo se ve clínicamente, ¿ok? Alopecia focal, claro que sí. Estamos hablando que va a afectar el pelo. Entonces afecta el pelo, pues al final el pelo repleto de hifas, de artroconidios, se fractura, por supuesto, y genera zonas alopécicas. Hemos dicho que también hay un incremento en la renovación de la epidermis. Puede haber descamación también. Acá una alopecia focal es un gatito. Puede haber alopecia multifocal también. Alopecia multifocal. Acá igual lo mismo, alopecia focal un poquito difusa. Un paciente acá con alopecia focal, multifocal. Y a pesar que, mira, ok, doctor, a mí me llegó el bulldog inglés con alopecia multifocal. De todas maneras es una piodermia, es una infección bacteriana porque, no, es un bulldog, es alérgico. Hay pequeñas cositas que te pueden ayudar a diferenciar entre un dermatofito y una infección eh, por bacterias. La dimensión, o sea, el collarete epidérmico no suele llegar a ser tan grande como esto. Hay una afección que se llama la piodermia superficial diseminada, que es grande, pero suele generar mucha exfoliación en el borde. Acá no, acá crece como que el hongo infecta y de ahí empieza a diseminarse, pero se está como que curando en algunos lados. Es terrible, pero es bien grande. Esto es muy típico de hongos. Este paciente, claro, a pesar que puede tener una infección bacteriana, pero esto nos orienta mucho en la dermatofitosis. Le colocas la lámpara de Wood, vamos a ver este caso después, brilla, un brillo brutal. Gatos también, con alopecia y descamación en orejas, muy típico de dermatofitosis, muy típico. Ese pelaje alterado. Acá tenemos un gato persa, sabemos, gato persa, mutación en la calprotectina, es muy probablemente una dermatofitosis, tengo que hacer los exámenes para descartarlos. Y puede tener en varias zonas, claro que de lejos vemos al paciente así, ¿no? Porque ellos son de pelo largo, entonces se llegan a cubrir estas zonas alopécicas, pero en realidad tienen alopecia multifocal. Cuadros de alopecia mucho más difusa. Esto, cuando afecta así de una manera tan regional, la mayoría de casos no suele ser Microsporum canis. Puede ser una Nanisha egipcia o un tipo de Trichophyton. Inflamación. Entonces ya hemos dicho alopecia. Cualquier paciente con alopecia tenemos que sospechar de hongos. Cualquiera. Ya hemos visto varias presentaciones. O sea, puede ser, tenemos que descartarlo. Descamación, también. O sea, puede tener dermatofitosis. Y este es un cuadro mucho más complicado. Definitivamente, aparte que es un Yorkshire, tiene más cosas, ¿no? Infecciones ya mucho más profundas. Lesiones erosivas ulcerativas que conllevan a costras, estas afecciones de patas, muy, muy sugerentes a dermatofitosis. Cara, lesiones en caras, erosivas ulcerativas costrosas. Y esto puede mimetizar enfermedades autoinmunes. También puedes pensar que es un paciente con pénfigo y decir, oh, eso puede ser una enfermedad autoinmune. Tenemos que hacer el descarte. Es solo seguir los exámenes primarios que se sugieren. O sea, la cosa es sospecharlo y si está en nuestro diferencial, descartarlo. Pero realmente es tan pleomórfica la presentación de los hongos que casi siempre tenemos que descartarlo. Gatito persa, tratado como una enfermedad viral, pero en realidad tenía un dermatofito aquí. Ostras. Eritema también puede generar los dermatofitos. Mira que esta pata terrible no solo está afectando el tema de la piel con pelo, sino las almohadillas podales. Terrible. Infecciones más profundas. Esta es un Jack Russell. Acá tú le tocas la piel y empiezas a botar un líquido inflamatorio. O sea, esta es una infección
profunda, que hemos dicho que lo generan en caso de los Jack Russell, es por un trichofito. Hiperpigmentación también puede generar, pero acá cursa con alopecia e hiperpigmentación. Alopecia e hiperpigmentación. Y la dermatitis placonodular, que lo conocemos como Kerion. Kerion dermatofítico o Kerion de Celso, que es una reacción inflamatoria al hongo. También se ve que es un nódulo en realidad, una lesión nodular tumoral. En gatos persas también lo suelen desarrollar. Mira acá perdón, un Boston Terrier con una lesión placonodular, un Kerion dermatofítico. La paronique exudativa, esa es una presentación también más o menos frecuente de dermatofitosis y recuerden que las lesiones suelen ser asimétricas. Mira acá, un gato igual que paronique exudativa. ¿Cómo tomamos muestra de acá? Quitamos simplemente para hacer una citología, me refiero. Podemos quitar material melicérico y debajo podemos tomar ciertas improntas, podemos jalar los pelitos, lámpara de Wood, varias cositas que podemos tomar en estos pacientes. Onicomicosis, también otra presentación de infrecuente. Esto no es frecuente, que veas una onicomicosis en perros. Estos pacientes tienen el sistema inmunológico bien afectado. En este caso, el paciente recibió una bomba de corticoides porque tenía un diagnóstico previo de dermatitis atópica, pero este perro no podía ni caminar. O sea, imagínate este dolor. Y para cortarle las uñas, no, era un dolor terrible. Se tuvo que hacer una sedación para cortarle las uñas. Y feo, porque no podía ni caminar. Muy bien, entonces la presentación clínica, hemos visto tantas lesiones que claro, hay algunas que te pueden orientar, pero otras que ni siquiera estarían en la sospecha. Son muy pleomórficas, son muy variables, asimétricas. ¿Ya? Recuerden, son asimétricas. La mayoría de enfermedades autoinmunes suelen ser simétricas o inmunomediadas, pero la dermatofitosis es asimétrica. Mayormente cabeza y extremidades. ¿Por qué? Igual menos ácidos grasos en esas zonas. No solo se ven perros, en gatos, en humanos también, la tiña de la cabeza. El prurito es muy variable. O sea, estudios indican que el 50% les pica mucho, 50% cero picazón. O sea, el prurito no es indicativo de nada en este caso. Y en realidad la mayoría se curan solos, si son pacientes inmunocompetentes. Eh, Nosotros lo que hacemos es acelerar, acortar ese tratamiento, ese tiempo de resolución. Bien, ¿cómo diagnosticamos la dermatofitosis? Miren este caso. Estuve haciendo una estancia en una veterinaria en la Columbia Británica y llegó este caso. En, en un Yorkshire, pero que toda la cabeza estaba sin pelo. Le habían hecho biopsia. O sea, ese paciente ya tenía biopsia y tenía un diagnóstico de pénfigo. O sea, tenía un diagnóstico de pénfigo. Claro, una clínica normal, ¿no? O sea, general, por biopsia, y el paciente estaba recibiendo corticoides. Y este paciente tenía una dermatofitosis. Es que el tema es que con lo que pasaba o lo que pasó con ese paciente, que tengo entendido es de que, claro, vieron la apariencia de una enfermedad autoinmune, lo biopsiaron y en patología vieron algunas células acantolíticas que también lo desarrollan algunos dermatofitos y orientaron a un tema de una enfermedad autoinmune y recibió más corticoides que bajó las defensas y el hongo, boom, sí, le pasaron la lámpara de Wood a ese paciente y un brillo terrible. ¿Cómo nosotros diagnosticamos los hongos? Hay dos exámenes, o mejor dicho, dos grupos, los de primera intención y los de segunda intención. Los de primera intención son los que nosotros podemos hacer en la clínica y nos generan un gasto mínimo y de equipo mínimo también. Bueno, el dermatoscopio depende de qué te quieras comprar y de todo precio. Pero lo demás son exámenes pues, que no requieren mucho costo
y son muy valiosos. Los de segunda intención pueden ser complementarios, porque a veces los requerimos para ciertos estudios, o, y recuerda que requiere, claro, es un costo mayor, o personal médico adicional. Entonces tenemos la primera intención, la lámpara de Wood, el tricograma, el raspado, la dermatoscopía, la citología. Y de segunda intención, el cultivo, la histopatología con algunas histoquímicas que podemos utilizar, biología molecular. ¿Ok? Vamos a hablar de cada una de ellas. La lámpara de Wood, recuerden que es una lámpara de mercurio que emite una luz ultravioleta que no nos genera daño a nosotros. Y esa luz ultravioleta es filtrada por un vidrio que es en la propia lámpara, que puede tener ciertos componentes. Algunos tienen silicato de bario 0,9%, óxido de níquel, pueden ir variando, depende mucho de la lámpara, pero se filtran y pasan cierto tipo de radiación, 340, 450 nanómetros. ¿Y qué pasa? Hay algunos hongos que producen la petiridina, que es producido por el Microsporum canis, en este caso, que es el que mayormente vemos. Pero en humanos hay dos hongos más que pueden generar ese brillo. Una especie de trichofito y otro microsporum. Y este brillo se va a producir a partir del 5 al séptimo día posinfección. ¿Okay? Entonces, por medio de una reacción química y todo, la radiación con la petiridina genera ese brillo color verde manzana. Ah, entonces ese brillo, si está en el pelo, es probablemente porque está infectado por Microsporum canis. Eso es lo que podemos concluir, ¿no? Con la lámpara de Wood. Claro que hay falsos positivos. Nos pueden dar un color amarillo, la piodermia, la demodicosis, la descamación, y el yodo y las cremas sí nos pueden dar un color similar al verde, a este verde manzana. Esto no. Las infecciones por bacterias no nos generan un color igual. Es más amarillo. Pero el yodo, algunas cremas, sí. Ese sí te puede dar un color parecido. ¿Y cómo nosotros podemos diferenciarlo? Tricograma, o sea, simplemente esos pelos que brillan lo vamos al microscopio. Ok, este es un verdadero positivo y este no. Hace muchos años se pensaba que no florecía una gran cantidad, el 50%. Eso se sabe que no es cierto. ¿Ya? 91 al 100% son los que brillan en gatos no tratados y un 50% en gatos tratados brilla. ¿Vale la pena utilizarlo? Sí. ¿Vale la pena comprarse uno? Sí. Hay de todo precio. Mira, acá esta es una lámpara un poquito más grande. Brilla, es que está brillando el pelo. Lindo brillan los pelos. Positivos. Acá también, positivo. ¿Cómo brilla acá todo el pelo? Está brillando el pelo. Recuerden, brilla el pelo, la, no nos interesa acá la piel, la descamación, todo eso, no. Tenemos que enfocarnos en el pelo. El diagnóstico está en el pelo. Positivo. Literalmente hacemos nuestro examen dermatológico, vemos la lesión dermatológica, colocamos la lámpara y si vimos este brillo, ya está. Es muy, muy sugerente a una infección por dermatofitos y lo que tenemos que hacer es simplemente jalar esos pelos, colocarlos al microscopio, ahorita vamos a ver cómo se ven y ya está. El paciente tiene una dermatofitosis. Ahora, la especie, probablemente Microsporum canis, en caso de perro y de gato. Positivo, positivo, claro que sí. Mira, acá un paciente con dermatofitosis eh, generalizada. Este paciente tenía, sin lugar a dudas, algo a nivel genético. O sea, tenía dermatofitosis, tenía demodicosis, tenía, o nutricional también, porque no se nota mucho ahí, pero tenía una condición que se llama el, dermatosis por alimento genérico. Dermatosis por alimento genérico genera muchas costras, una hiperkeratosis alrededor de la boca y de los ojos. Ahora, se apagar el audio para que no se escuche. Mira, acá le pasamos a la lámpara de Wood, es que era un brillo todo brilla. Como es de lejos, no se evidencia mucho, hay que está un poco más, pero todo esto es positivo. O sea, todo este tremendo brillo es positivo.
Y en casi todo el cuerpo era así. De ahí vamos a ver cómo lo tratamos. Positivo. Cola de gato. Colocamos la lámpara, positivo. Y te va a orientar mucho en la zona que vas a sacar los pelos. O sea, tengan la lámpara, cómprate una lámpara, positivo. El perro que les mencioné eh, que había sido diagnosticado con una infección bacteriana, porque este creo que era tratado online. Y claro, es que es lo más probable, ¿no? O sea, un bulldog que con este patrón de alopecia multifocal, yo también pensaría el primer puesto una infección bacteriana. Pero no, tenía una infección fúngica terrible. Mira acá todos estos brillos de todos los pelos en esta zona alopécica. Los collaretes no. Los collaretes brillan de un color amarillo. O las descamaciones en general. No podemos confundirnos entre una infección, en este caso bacteriana, con esta descamación, con un brillo de la piel, de los restos de la piel de la descamación, comparado con una, un brillo del pelo. No hay forma. Color diferente y estructura que brilla diferente. Bien, entonces lámpara de Wood es lo primero que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros abarcamos las técnicas diagnósticas en el paciente, no empezamos con una biopsia, empezamos con lo más indoloro. ¿Y qué es lo más indoloro? Ni siquiera tocando al paciente, colocando una simple lámpara. Y encima que te puede aportar información, muy útil. Es obligatorio utilizar la lámpara en todos los pacientes con problemas dermatológicos. Bien, vamos a ver ahora el tricograma raspado. Lo coloco en el mismo grupo, ¿por qué? Porque el objetivo de los dos es observar los pelos. Es observar los pelos. Acá puedo hacer un tricograma, o sea, jalando los pelos con la pinza. ¿Dónde lo tomaría? Acá yo tomaría varios. En la periferia, en el centro. Pueden hacer los tricogramas que quieran. ¿Sí? Si el paciente tuviera pelitos más chicos y no los puedo jalar con la pinza, agarraría un bisturí y hago un raspado, intentando colectar esos pelos. Raspo, 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 colecto pelos y esos pelitos chiquitos ya los coloco en la lámina con aceite o con gel de ecografía, que es lo que estamos utilizando ahora. Y vemos esto, ¿no? Pelos normales, como estos de aquí, que son pelos secundarios. Recuerda que en los gatos van a haber pelos secundarios en mucha más cantidad, o sea, en una proporción 10:1 en todo lo que es el dorso, o 25:1 en todo lo que es el abdomen, de pelos secundarios comparado con primarios. O sea, la mayoría de pelos que van a ver son así en gatos. Y un pelo con dermatofito o infectado con dermatofitos es mucho más grueso. Mira acá, grueso, grueso. Ese es un tip. Cuando lo ves de lejos y ves pelos tan gruesos que ni siquiera se identifica la médula, porque la médula está acá bien bonita, pero acá no se ve nada. Es muy sugerente a dermatofitosis. Mira acá un pelo normal y un pelo infectado con dermatofitos. Me acerco y ya, acá ya puedo describir esto. O sea, observo un pelo engrosado, sin diferenciación de la médula, ni de la corteza, ni de la cutícula, eh, infectado o con gran cantidad de artroconidios, que son esas estructuras. Y seguramente si jugamos con el micrométrico vamos a ver un micelio. El micelio es el conjunto de hifas. Aunque en realidad el término hifa es singular. Cuando hablamos de plural es micelio. Hifas también se utiliza, pero es micelio en realidad. Hifa y micelio. Acá tenemos claro que sí, los artroconidios, que son estas estructuras, y, y el micelio, que son todos estos filamentos. Lo mismo en este pelo. No se observa las estructuras que hemos visto en la clase de tricograma. No se observa todo eso que estudiamos. Nada. Y encima está engrosado. Sugerente de dermatofito. Me acerco, solo un micelio. IFA. Una IFA y todo un micelio. Mira acá también una zona alopécica descamativa, Jack Russell, y acá viene lo bueno, porque las que vimos anteriormente
son asociadas a Microsporum canis, cuando te generan esas lesiones que conocemos como endotrix, o sea, que afecta todo el pelo. Pero acá el pelo está aparentemente bien. O sea, tú ves la médula y si juegas con tu micrométrico y todo, puedes ver la corteza, la cutícula, pero la cutícula no está tan sana, hay alteraciones y definitivamente acá hay una estructura que está alrededor del pelo, que nosotros podemos pensar que es un cilindro folicular que se observa en ciertas infecciones de bacterias también. Siempre acérquense. Me acerco. Y este es un caso muy interesante porque me lo derivaron para diagnóstico de una doquesedermata también, porque le parecía raro, parecía hongo, claro que sí, parecía una dermatofitosis, pero no, no, parecía full cilindros, decían, pero no. Te acercas mucho más y ya los observas. Esas son las infecciones típicas por trichofitum. El trichofitum no suele generar lesiones endotrix, sino ectotrix, hacia afuera. Y acá se ve la hifa bien linda, es una hifa hialina, o sea, una transparente, y es septada. Los dermatofitos son septados. Mira acá, es una infección por hongos. Aquí igual, ves bien la médula, pero es una estructura alrededor. Y esas estructuras alrededor son compatibles con dermatofitos. Acá lo mismo, ves el pelo bien, pero acá está repleto, miren. Y una característica del trichofitum es que son bien lineales sus estructuras, van a ser. Todos los artroconidios van a ser todo en líneas. Entonces es una diferencia muy puntual entre la mayoría de microsporum, en la mayoría, no en todos, en la mayoría de microsporum y en la mayoría de trichofitum. Recuerden, el tricograma lo podemos hacer posterior a la lámpara de Wood, pero si en la lámpara de Wood nos sale negativo, no significa que el paciente no tenga hongos. Igual tengo que hacer un tricograma, tengo que hacer todo lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque el microsporum caris es el más frecuente, pero no es el único. Hemos visto que hay muchísimos géneros de dermatofitos. Y me ha pasado también que pongo la lámpara y digo, no, esto no es hongo. Salió negativo, clínicamente, pues no parece. Hago tricograma, todo por protocolo, porque a veces ya lo tienes por protocolo, porque me ha pasado que no dejo algunas cosas de lado y ahí estaba el diagnóstico. Entonces en el tricograma lo observo y digo, oh, un dermatofito. Y quién sabe, tal vez será un microsporum canis. No todos los microsporum canis florecen. Como hemos visto, hay un gran porcentaje, pero no todos. ¿Ok? Tenemos otra herramienta también, aparte de la lámpara de Wood, del tricograma y del raspado, que es la citología. Y la citología la podemos tomar por raspado, por cinta adhesiva, por punción. Depende de qué, del tipo de lesión. O sea, si es una lesión, eh, o el paciente también, que no puedes hacer un raspado, solo puedes hacer una cinta, pues es una citología por cinta. Si es un nódulo, obligatoriamente tienes que hacer una punción. Puedes combinar técnicas, punción con cinta, punción con raspado, un poco difícil, pero sí con la cinta. Entonces, es cuestión de identificar la lesión dermatológica. Mira, acá tenemos un paciente con alopecia y descamación. Acá, si yo quiero hacer una citología para evidenciar los dermatofitos. Este paciente sí tenía dermatofitosis. Agarraría la técnica de raspado y de cinta. Combinaría las dos. Raspado, ¿cómo lo hacemos? Con la propia lámina puedes raspar quitando esta descamación, haciendo un pequeño raspado no profundo, o sea, no hasta que sangre, sino un poquito de, de sangrado muy leve. Y ahí prontos. Eso te va a ayudar a que se puedan, por así decirlo, pegar ciertos atroconidios ahí. Y la cinta, súper efectivo. Colocas la cinta con el pellizco, claro que sí. Pellizcas y ya se observan los dermatofitos, ¿no? Es una buena técnica porque la cinta adhesiva es indolora, entonces, y así es el pellizco. Seguimos. Y acá, nódulo. O sea, es un nódulo, tenemos que punzar obligatoriamente. Y algunos kerions, como en este caso es una reacción inflamatoria, pueden generar
una apariencia de absceso, pero este era un hongo. Este paciente venía tratado con antibióticos, pero no, era una dermatofitosis, un Querion de Celso, una reacción inflamatoria al hongo. Y cuando hacemos citología de las infecciones fúngicas, en la mayoría de casos vemos un patrón de neutrófilos y macrófagos, que conocemos como piogranulomatoso a nivel citológico. ¿Ok? Bien. Ahora les quiero mostrar unos dibujos de qué es lo que nosotros nos ayuda a identificar qué es un dermatofito y lo que no es un dermatofito, o que puede ser otro tipo de hongos contaminantes y que no tienen nada que ver. Primero, el dermatofito es un hongo hialino, o sea, un hongo blanco. Es un hongo blanco, hialino y septado, que es lo que vemos acá. Vemos una hifa blanca, o transparente, mejor dicho, septada. Sí, podría ser un dermatofito. Y si lo hemos acostado de un pelo, y está. O sea, es diagnóstico. Hifa hialina septada. Y claro, que cuando hacemos una citología, utilizamos colorantes que van a colorear el hongo. Deme un segundito. Ya. Entonces, como les dije, va a teñir el hongo, pero la pared celular no la tiñe. ¿Por qué? Porque son componentes que no capta la tinción. Entonces se ve así. Es una hifa septada, como utilizamos los colorantes, se van a teñir. Esta hifa es diferente. Es una hifa que no tiene septos. Es hialina, como he dicho, es blanca, pero no tiene septos. Esto no puede ser un dermatofito. Si tú ves cuadros así, no es un dermatofito, es cualquier otra cosa. Es una hifa cenocítica. El término cenocítico es igual a aceptado, o sea que no tienen septos. ¿Ok? Entonces, probablemente sea otro hongo, un hongo contaminante que esté fastidiando. Y tenemos las hifas de matiáceas. De matiacio hacemos referencia con color. ¿Ok? Puede ser septado o cenocítico, o sea que no tengan septos, pero el solo hecho de ser de matiacio, o sea que tenga color, no es un dermatofito. Puedes en la citología ver estructuras fúngicas con color marrón, color verde, no es un dermatofito. No tienes por qué sospechar de dermatofito, sospecha de cualquier otro hongo, pero no de una dermatofitosis. Entonces recuerden, IFA y alina aceptada, dermatofito. Y así se ve en la citología. Y acá mira un patrón piogranulomatoso encima, se ve muy diagnóstico. Si la ves sin septos, no es un dermatofito. Puede ser un fusarium, algún hongo hialino, pero saprófito. Ya que hay tantos hongos en realidad. Y, y si ves con color y estos oscuros, no es un dermatofito. Descartado, es un hongo contaminante. Si hay contaminante tu muestra, se habría metido a la tierra, el perro, ¿qué habría pasado? ¿Ok? Y el término micelio, recuerden que hacemos referencia pues al conjunto de hifas. Entonces vamos a ver citología de hongos. Tenemos una hifa, sí, la versión por colorantes probablemente era hialina, está aceptada, muy compatible con dermatofitos. Hemos dicho que la hifa se fragmenta y genera artroconidios. Acá hay un artroconidio. Es muy positivo de dermatofito, muy sugerente a una dermatofitosis. Y hemos hecho un raspado profundo porque estos son glóbulos rojos. Acá estoy un poquito de lejos, claro que me puedo acercar. Mira acá también artroconidios. Me acerco y veo acá, bien bonitos los artroconidios. Sí, una infección por hongos, muy sugerente. Ahora, no hay un estándar que te digan, oye, con esta cantidad ya es diagnóstico. No hay, no se ha estudiado eso todavía.
Es un examen complementario. Ya con una IFA septada, probablemente hialina, es un colorante. Y cuando hacemos con cinta, doctor, es muy sencillo. Agarras la cinta, tomas la muestra por pellizco y la colocas en un colorante, el azul. Con eso es suficiente, quitas el excedente. Lo que yo hago es, tengo el colorante azul en un gotero y con eso llevo mi goterito a todos lados y hago mi cinta. Y después examino la muestra. Y ves, claro que sí, porque esta es una cinta, está englobando acá todos los artroconidios. Muy diagnóstico. Y se han hecho estudios comparativos de técnicas diagnósticas en citología para dermatofitos. Y se llegó a la conclusión de que la cinta adhesiva es, aparte que es indolora, comparado con las otras técnicas de raspado, de punción, eh, y tiene una efectividad similar a que el cultivo, superior al examen de pelos, al tricograma. Claro que esto es operario dependiente, ¿no? Hay muchos dermatólogos que les gusta más el tricograma. A mí particularmente me encanta el tricograma, eh, más que la citología, pero claro que los complementos se complementan. La dermatoscopia también es un método que se está utilizando mucho, eh, en muchas características que se pueden ver dependiendo del dermatoscopio que tengas, ¿no? Algunos que no puedes observar tan a detalle como estos y no te sería tan útil, pero si tienes un dermatoscopio con luz polarizada, con varias cositas, puedes observar esos detalles. ¿Qué se observa? Lo que tenemos que ver en el tricograma. ¿Qué hemos dicho en el tricograma? Pelos engrosados. Te vas a ver pelos engrosados, pelos que, como está tan dañado, el pelo se fractura, entonces son pelos como en forma de, así como una V, principalmente acá también hay otro. Esos son los hallazgos con el dermatoscopio que puedes observar. Esta es una foto que me pasó el doctor Gino, increíble, se compró un mega dermatoscopio con lámpara de Wood o con luz ultravioleta, mira cómo brilla esto. Y acá aprovechando en hacer su meme. Y bien, entonces hemos visto citología, tricograma, tricograma raspado, lámpara de Wood, cultivo. El cultivo utilizamos la técnica de Mackenzie, que es el cepillado, o el tricograma también. Doctor, ¿cómo hago la técnica del tricograma? Simple. Terminas de ver tu tricograma en tu microscopio, quitas la laminilla, agarras ese pelo con una pinza y la colocas, que es lo que yo hago. Yo tengo agar DTM, que ahora ya lo están comercializando mucho en Perú. Entonces, después que termines de ver tu pelo en el microscopio, ese mismo pelo lo quitas, obviamente los que están positivos, los que están infectados, y lo colocas en el agar DTM. Doctor, pero se va a contagiar, se va a contaminar, perdón, si está muy expuesto y todo. Sí, pero recuerda que el agar DTM tiene inhibidores también. En realidad es específico para dermatofitos. A veces crecen otras cosas, pero es muy específico. Es un agar de este color, de un color amarillo, que colocas en los pelos y si es positivo, empieza a... Claro, hemos dicho que son hialinos, hongos blancos. Empiezan a crecer de manera centrífuga y ocurre un cambio de pH y se activa el rojo fenol y se vuelve rojo. Entonces es muy indicativo del amarillo que pasa a rojo en caso de dermatofitos. Y tenemos este agar, que es el DTM, que es el que se utiliza comercialmente y lo que utilizan más los dermatólogos. Hay otro agar que es el agar Saburo. El tema con el Saburo es que te crece todo. Te puede crecer. Ahí sí no puedes utilizar la técnica de tricograma. No es que jales del pelo y lo insertes en el Saburo. Ahí te va a crecer cualquier cosa. Ahí sí tienes que hacer lo más puro posible. Menos contaminación, desinfectar antes de tomar la muestra con alcohol, cuando tomas al paciente. Son muchas cosas que se tienen que hacer cuando utilizas Auro. En DTM es mucho más sencillo. Claro que en DTM también pueden haber falsos positivos, como en toda muestra. Mira, acá creció una levadura, un hongo levaduriforme, igual cambió de color a rojo, pero esto no es un dermatofito. Es diferente ese aspecto. El hialino es, el dermatofito es algodonoso, es como algodón. Acá no. Es un hongo levaduriforme. Histopatología.
raros los casos que requerimos histopatología. Con estas técnicas primarias, en realidad, y como el dermatofito hemos dicho que está en la queratina mayormente, no solemos utilizar tanto la dermatofitosis, a menos que tengas un pseudomicetoma, que es una infección rara, profunda de los dermatofitos. O sea, el dermatofito genera una infección profunda. No es frecuente. Se den algunos, puede darse en el gato persa también. Y acá utilizas histoquímicas que te van a ayudar mucho. Claro que vas a ver ese patrón que hemos dicho, piogranulomatoso, neutrófilos y macrófagos, pero la histoquímica PAS te ayuda a evidenciarlos. Mira, lo ves acá los honguitos, los artroconillos alrededor del pelo. Fácil. O Grocot, que es otra tinción que los tiñe de negros los hongos. O sea, te pone todo verde y el hongo negro. Y hay otras técnicas diagnósticas por biología molecular, claro que estas son mucho más caras. Son caras, son rápidas, son útiles, puede detectar ADN viable y no viable. O sea, si es que el paciente está mejorándose, eh, no tiene mucho sentido que le hagas ahorita. Eso es para asegurarte si ya no queda ni siquiera ningún resto de hongos. ¿Ya? No es como que lo tienes que hacer durante el tratamiento, no. No, no, no. Eso ya es cuando acabaste el tratamiento y ya quieres asegurarte que no quedó nada. Pero hay un pequeño riesgo de que si te sale positivo, no sabes si son los hongos que han quedado ahí muertos, que están ahí todo el resto de ADN o efectivamente, pues, está infectado. Eso que te lo dice el tricograma. El costo es elevado. Muy bien, entonces estos son los métodos que solemos utilizar. Como les dije, yo utilizo la citología, el tricograma, la lámpara de Wood. Suficiente en realidad con eso. El cultivo lo utilizo en casos que, el cultivo lo utilizo en casos que no sea, o sea, que no salga positivo de la lámpara y que sí salga en el tricograma de la citología. Y ahí hago cultivo, porque si sale positivo en la lámpara y positivo en el trico, probablemente es un Microsporum canis en la mayoría de casos. Pero el otro, cuando no te sale positivo de la lámpara, pero sí es un hongo, ya son otras especies. Y ahí sí ya lo cultivo para ver si es un hongo geofílico o es otro hongo, ¿no? Entonces es súper importante. Puede ser un hongo zoofílico también de roedores. ¿Cómo tratamos los hongos? ¿Cómo tratamos los hongos? Deme un minutito, un segundito. Ya. ¿Cómo tratamos los hongos? Hay una gran cantidad de antifúngicos que se han dejado de utilizar y otros que estamos utilizando más. Mira, el primer antifúngico que salió fue la grisofulmina, 1939. Antiguísimo. ¿Es efectivo, doctor? Sí. ¿Se utiliza en algunos casos? En humanos, sí, en algunos casos. Es que funciona, no es que no funcione. Sabemos que utilizamos ahora otros antifúngicos, pero no es el de elección. Tiene más efectos secundarios, claro que sí. No es tan efectivo como los otros que vamos a mencionar ahorita, pero de que funciona, sí funciona. Y se han desarrollado pues varios antifúngicos. Los que actualmente se utilizan a nivel de dermatofitos es el itraconazol y la terbinafina. Vamos a ver qué ocurre. Claro que antes de atacar al hongo tenemos que saber cómo es el hongo. O sea, acá tenemos el artroconidio, vamos a hacer una sección del artroconidio. Entonces acá tenemos una parte de este artroconidio. Es una célula eucariota el hongo, o sea, tiene su núcleo, tiene su membrana celular y tiene su pared celular. Doctor, ¿pero por qué? ¿Qué se diferencia entonces de nosotros, de las células de los animales o de las células de los vegetales? La membrana celular. La membrana celular del hongo está compuesta por ergosterol. El ergosterol es el principal esterol de membrana. En humanos, ¿cuál es el colesterol? En las plantas, el anosterol. Y esta membrana celular está cubierta por una pared celular que tiene ciertos glucanos que su función es el camuflaje inmunológico. O sea, es pasar desapercibido por el sistema inmunológico para que no lo detecten y no lo controlen rápidamente. O sea, el hongo es inteligente. ¿Ok? Entonces, tengo una pared celular
que es la que no capta la tinción. Tengo una membrana celular y tengo pues el material, el núcleo genético, mitocondrias. ¿Cuáles son los blancos terapéuticos? Pueden ser la membrana celular, puede ser la pared celular. Esos son los blancos eh, que se han tratado, ¿no? Porque existen los principios de Paul Ehrlich, que es tratar o atacar a algo que yo no tengo. O sea, si yo en mi cuerpo no tengo ergosterol, vamos a darle con todo el ergosterol. Es una buena idea. Vamos a ver el mecanismo de acción de los antifúngicos. No, no es necesario que se aprendan esto. Se los voy a resumir. Hemos dicho que el principal esterol de la membrana es el ergosterol, o sea, su membrana celular está compuesta de ergosterol. Claro que para que se forme el ergosterol tiene que haber ciertos pasos. Entonces, tenemos la terbinafina, tenemos el itraconazol o el ketoconazol, el fluconazol, que son los azoles, los polienos como la anistatina, la terbinafina B. Vamos a hablar del itraconazol, del ketoconazol. ¿Dónde actúa? Del paso de lanosterol a ergosterol. O sea, actúa a nivel de aquí, que hace que no se desarrolle un buen ergosterol. Entonces, es un fungiestático, porque hace que la membrana no tenga un ergosterol adecuado y se desestabiliza la membrana y termina falleciendo el hongo. Pero, ¿qué hace la terbinafina? ¿O por qué nosotros, los que hacemos dermatología, bueno, algunos preferimos la terbinafina al itraconazol? Porque tiene dos mecanismos de acción. O sea, te bloquea el paso mucho, mucho antes del escualeno al lanosterol para que pase ergosterol, o sea, para que no se desarrolle la membrana, y lo acumula de escualeno. O sea, y la célula fúngica, cuando tiene gran cantidad de escualeno, llega a ser tóxica. O sea, tiene un efecto fungicida por el escualeno en exceso y fungiestático, porque no se desarrolla una membrana adecuada. El polieno lo que hace es, o sea, la nistatina, ¿no? Siempre está el nistazinc, o hay hay un antifúngico ótico también que tiene nistatina, genera una perforación en la membrana. También es efectivo, pero no tanto para los dermatofitos, sino para otro tipo de hongos. Muy bien. Doctor, por qué hay tantos antifúngicos? O sea, yo no sé realmente si utilizar el itraconazol, el fluconazol. Mira, referente al itraconazol, el ketoconazol y el fluconazol, a nivel de piel, el mejor es el itraconazol. Menos efectos secundarios, una mejor biodisponibilidad. ¿Y qué ocurre? Mira, acá tengo dos pacientes con lesiones en orejas. Este paciente ha sido diagnosticado con dermatofitos y este con histoplasma. Tiene histoplasmosis. ¿Cuál voy a utilizar? A nivel de piel, itraconazol, definitivamente, si estuviera optando por azoles. Y a nivel de este hongo, el histoplasma, que puede también afectar el sistema neurológico, iría a un fluconazol. Tiene una mejor facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Qué ocurre? El itraconazol es una molécula gigantesca, la terbinafina también. El fluconazol es mucho más pequeño, puede atravesar esas barreras con facilidad. No lo logra con tanta facilidad el itraconazol y la terbinafina. ¿Okay? Depende mucho del antifúngico que vayamos a utilizar dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. Bien, y como les dije, la terbinafina es la que mejor actúa para mí en caso de dermatofitos, en perros y en gatos. El tema con gatos es que está off-label, o sea, no está, eh, no hay presentación para gato. ¿Cómo tratamos la dermatofitosis? Confinamiento. O sea, tenemos que considerar el bienestar animal, no lo vamos a cerrar en un canil, ¿no? O sea, lejos, pero tratar de restringir cierto contacto con animales y con personas. Tiene que haber cierto confinamiento, porque si no se va a esparcir el hongo. Recorte de pelo. Se tiene que recortar el pelo. Muchos tienen diferentes opiniones, pero el recorte de pelo es básico, con tijera. No lo pueden hacer con máquina. Tijera, lo que se pueda. Limpieza ambiental. ¿Qué es lo que infecta o qué es la estructura que está afectada? Los pelos. Entonces, ¿qué es mejor, matar ese pelo con un montón de desinfectantes o aspirarlo o barrerlo o tratar de colectar ese pelo? Es mejor limpiar.
aspirar, tratar de remover todo y después desinfectar. Desinfectantes puedes utilizar hipoclorito de sodio, puedes utilizar enilconazol, antifúngicos, detergentes también puedes utilizar, varias cosas. Bien, eso es referente a confinamiento, recorte de pelo y limpieza ambiental. Ahora vamos a lo que le vamos a aplicar al paciente. En todos los casos tiene que haber terapia tópica y terapia sistémica. En todos los casos. Terapia tópica, a menos que haya alguna condición, que el paciente no pueda recibir terapia sistémica y que solo pueda tópica. Terapia tópica, clorexidina con miconazol al 2%, 2 a 3 veces por semana. Doctor, ¿también podemos utilizar otras cosas como sprays y cremas? Sí, sí podemos. A algunos no les gustan las cremas, a mí particularmente sí, sí me gusta la crema, el spray. Hay espumas antifúngicas también que no he tenido la oportunidad de utilizarlos, pero si sabemos que estos antifúngicos van a actuar contra algo que yo no tengo, contra el ergosterol, ¿por qué no le puedo atacar con un spray, con una crema y a la vez con baños? Si es tópico. El único inconveniente acá es que el paciente genere un cuadro de reacción adversa a medicamentos, que ha pasado, me ha pasado también a veces cuando utilizo sprays, crema y baños, puede haber algún tipo de reacción. Entonces lo que le recomiendo a los dueños es, ¿sabes qué? Prueba el spray, prueba la crema, prueba el baño en sitios diferentes y chequea cuál es el que te está, el champú, perdón, en sitios diferentes y chequea cuál es el que te está generando o puede estar generando algún tipo de reacción. Y ahí ya vas tanteando cuál es el que le cae mal y cuál es el que no. Porque cualquier medicamento tópico puede generar una reacción adversa, cualquiera. ¿Qué utilizamos? Antifúngicos, claro que sí, miconazol, ketoconazol, terbinafina, hay en sprays, hay en crema y hay en champús. ¿Okay? La frecuencia de sprays y cremas, 2, 3 veces al día. Terapia sistémica, tiene que ir a la par. Tiene que ir obligatoriamente los dos. Terbinafina, puedes utilizar, yo utilizo como primera elección la terbinafina, 30-40 miligramos por kilo, puedes darlo con comida o sin comida, una vez al día. Por un periodo puedes utilizarlo de 3 semanas o 4 semanas y luego ir a pulso. ¿Qué es pulso? Una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. Así puedes repetir 2, 3 veces eso y en la mayoría de casos es suficiente. ¿Qué es lo que te va a determinar si sigues o no con el tratamiento? Los controles. Tu lámpara de Wood, tu tricograma, ver si está mejorando, si no está mejorando. Eso. Otra opción es el itraconazol, que también funciona muy bien. Cuando utilizo el itraconazol, utilizo a 10 miligramos por kilo. No lo suelo utilizar a dosis de 5. Suelo utilizar a 10 una vez al día con comida. Igual, 2 a 3 veces perdón, 2 a 3 semanas diario y después ya pasas a terapia pulso. Una semana sí, una semana no. Hay otra variante de la terapia pulso que es dar 2 días seguidos, o sea, lunes y martes, y descansa 5 días. Esa es otra variante también que se utiliza. ¿Por qué? Porque esos antifúngicos, como les mostré su composición química, son grandes, se llegan a depositar muy bien en el pelo, en la piel. Este es lo que se suele utilizar. Veamos un ejemplo. Miren, acá tenemos un paciente con un eritema en las patas, zona alopécica, se lame mucho. Hacemos una citología y observamos hongos de matiáceos, que hemos dicho que tienen color. Hongos de matiáceos. Acá no le voy a dar un antifúngico, porque el paciente no tiene una dermatofitosis. Desde el solo hecho de ver esos hongos, ya descartamos que tiene una dermatofitosis y que es una infección por hongos. Ni siquiera es una infección por hongos. Puede ser una, una alergia a hongos, que también hay ambientales, claro que sí, pero no requiere ahí un antifúngico. No, no lo requiere. Estos hay en todos lados. Arternaria, curvularia, y mire cantidad de hongos que hay. Hay cientos, miles de hongos, de especies de hongos ambientales. ¿Ok? Entonces, nosotros tratamos los que son infectados por dermatofitos. Esto es lo que le decía de las cuyes. Les afecta también la cara. Claro que sí. Pero eso no lo traté. O sea, en realidad, como les dije, cuando son jóvenes pueden llegar a controlarlos por sí solos, por los ácidos grasos fungistáticos. Suficiente, un mes o menos ya está. Claro que si tú lo tratas, esto se va a cortar.
¿Y es necesario tratarlo? Sí. ¿Es obligatorio tratarlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque reduces el tiempo de curación y de que no contagie a otras cosas, a otros individuos, ¿no? A humanos o a otros animales. En, en roedores, la lámpara de Wood no es tan útil porque es bien rara la infección por Microsporum caris. Bien rara. La mayoría de casos son otros hongos como el trichofito. Kerion, lo mismo, hacemos una punción. ¿Cómo lo tratamos? Eh, los mismos pasos que hemos dicho. Confinamiento, podemos cortar el pelo acá alrededor, desinfección ambiental y vamos a terapia tópica y terapia sistémica. En este caso, utilizamos tópica con clorexidina, miconazol, al 2%, baños 3 veces por semana, sprays y cremas, los dos de terbinafina y terbinafina oral. Recuerden que estos pacientes son cachorros, entonces van a ganar peso con mucha facilidad y esto, esas terapias que hemos dicho que pueden ser a pulso, ¿no? Estamos hablando de mes, 2 meses. Estos pacientes tienes que pesarlo cada 2 semanas. Tienes que decirle al dueño que te envíe su peso cada semana y media, cada 2 semanas, porque después va a terminar utilizando una dosis mucho menor, que no va a hacer efecto. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Este paciente también con dermatofitosis. Terrible, terrible. Como le dije, este tenía algo inmunológico de todas maneras, genético, fuerte. Este mejoró estamos hablando de 8 o 9 meses. O sea, para que tuvo una mejora importante. Es su peso cada semana y media, cada 2 semanas, porque después va a terminar utilizando una dosis mucho menor, que no va a hacer efecto. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Este paciente también con dermatofitosis. Terrible, terrible. Como le dije, este tenía algo inmunológico de todas maneras, genético, fuerte. Este mejoró estamos hablando de 8 o 9 meses. O sea, para que tuvo una mejora importante. Importante. Tema que yo TSH va a estar el ergosterol, usar varias variantes. Estamos hablando bien, más tiene estos pacientes, que a pesar que hagas todo lo mejor, no, no mejoran pues con tanta facilidad como otros. Algo tienen, de que está pues posterior al tratamiento. ¿Cómo lo tratamos? Igual, lo mismo. Baños con clorexidina, miconazol, terminafina en spray, terminafina en crema y terminafina oral en este paciente.
En gatitos también utilizamos terbinafina, particularmente, pero claro, lo que los guidelines lo que dicen es el itraconazol. ¿Por qué? Porque la terbinafina es off-label, o sea, fuera de etiqueta, pero sabemos que funciona. Y se ha comprobado que la terbinafina eh, es mucho más efectiva que el itraconazol. En gatos, mi experiencia en gatos es muy segura, o sea, y muy rápida también. Casos de infecciones muy severas de dermatofitosis en gatitos mejoran rápido con la terbinafina. Mira acá positivo. Mira este gatito también. Este gatito tenía una dermatofitosis, claro, que parece que no tuviera nada acá, pero si te acercas, ves hay una descamación, un poco de alopecia en orejas. Acá se nota un poco. Vamos a notarlo un poquito. Vamos a ver un video acá con la lámpara. Positivo en muchas zonas, afectado de dermatofitos, brutal. Que utilizamos terbinafina fue muy bien. Claro que una foto después de esto no se nota mucho porque el gato parece que es lo mismo, pero después, al de pasar la lámpara de un mes después, con terbinafina, con baños, con sprays y crema, va bien. Ahora, el spray y crema no es obligatorio, o sea, puedes utilizar solo baños y una terapia sistémica y suficiente, y te puede ir bien. A mí particularmente me gusta utilizar todo porque siento que va más, una mejora más rápida, pero también me ha pasado reacciones adversas que pueden hacer. Se ponen más rojos, se quedan sin pelo en esa zona. Mira, con una dermatofitosis terrible que tenía ese gatito, que aparentemente parecía que no tenía nada, estaba repleto. ¿Y qué pasa si falla la respuesta? O sea, que tratas de hacer todo bien, diagnosticas bien, tratas con dosis adecuadas, haces todo bien, pero ¿qué se está pasando? ¿Hay una comorbilidad? O sea, el paciente tiene otra cosa más, tenemos que repetir exámenes, replantearnos el diagnóstico definitivo. ¿El propietario está siguiendo las indicaciones? Que también pasa, o sea, tú dices que te frustras y el propietario entendió cualquier otra cosa. Puede pasar. Patología coexistente. Resistencia antifúngica, se está empezando a hablar mucho de eso. Puede ser que sea resistente a la terminafina, sí. Resistente al itraconazol, también puede ser. Ahora tiene que ser un antifungigrama, si es que está disponible, o pues haces un cambio de medicamento también. Reinfección, se está reinfectando. Es rara la reinfección ambiental, es rara. Si se reinfecta es porque tiene otro individuo, en la mayoría de casos con, con dermatofitos. ¿Puede pasar la reinfección ambiental? Sí puede pasar, pero no es tan frecuente como cuando hay otro individuo que te está contagiando. O una fuente como que es un hongo geofílico y que el hongo está ahí en la tierra y que todo eso, pero que te reinfecta por tus propios pelos no es tan frecuente. Hay otros hongos como la malacesia, no es tan frecuente verlas en gatos. Usualmente están asociadas a enfermedades un poco más serias, a excepción del acné del mentón de los gatos, que también puede estar asociada a malacesia. En el síndrome, perdón, en la dermatitis idiopática facial del gato persa también por los pliegues y todo suele generar cuadros de malacesiosis. Y la malacesia pues tiene lipasas, tiene varias cositas que hacen que genere descamación, una piel más grasosa, puede generar otitis también. Pero en la mayoría de casos está asociada a cuadros sistémicos importantes. O sea, el paciente puede tener leucemia, he tenido casos de calicivirosis cutánea, cuadros muy complicados con malacesiosis secundaria. Mira acá por un linfoma hepático, puede ser por timomas también. Hay varias cosas que te pueden generar una dermatitis exfoliativa asociada a malacesia, pero son cuadros muy severos. Eh, y listo, chicos. Hemos terminado. ¿Cómo se trata la malacesia? De terapia tópica, pero también puedes utilizar sistémica y tratar la causa de base, que es lo más importante. Encontrar la causa de base y de ahí te encargas del hongo. Puedes utilizar lo mismo, terapia oral, combinada con terapia tópica. Muy bien, muchachos. Hemos terminado la charla de hoy. ¿Alguna duda que tengan? Comentarios, experiencias personales, casos. Estamos aquí para conversar. Doctor, ¿qué edad tenía ese gatito? ¿No había problema con la edad de utilizar terminafina?
Los gatitos no. Claro que si es muy bebé, te sugeriría el tema del itraconazol que se puede utilizar incluso a partir de los 10 días con mucha seguridad, que no hay mucho inconveniente, pero en gatitos sí utilizo la terminafina. Recuerden que es off-label, o sea, lamentablemente no hay estudios así bien marcados, pero los casos que he tenido con dermatofitosis en gatitos que tienen más, podría ser mes y medio, en promedio, 2 meses que hemos empezado a utilizar ahí, la terminafina va muy bien y es muy segura. En realidad es muy segura. Claro que si ya llevas utilizando mucho tiempo antifúngicos, tienes que hacer exámenes para ver el nivel hepático y todo eso, pero no va a generar tanto daño como un ketoconazol. Es más, el ketoconazol no se recomienda en gatos. En perros se puede utilizar, pero si tienes un itraconazol es mucho mejor, o una terminafina. Tengo un caso de una gatita de 1 kilo y 2 meses. No le mandé tratamiento oral por la edad. Itraconazol es lo que tenemos en mi país. ¿Lo podría utilizar? Claro que sí, el itraconazol 10 miligramos por kilo. A pesar que te parezca 5 a 10, yo te sugiero la dosis alta eh, segura, que es 10. Y listo, chicos. No sé si tengan dudas, otras preguntas, comentarios.